Te hago una pregunta. ¿Para qué querés emprender? No te pregunto por qué querés emprender. Te pregunto para qué querés emprender. Hay una diferencia muy importante. El capital solo para abrir un negocio no alcanza. Si alguien te da todo el dinero necesario para abrir tu negocio, ¿vos estás dispuesto a pagar el precio que eso significa? Es importante elegir bien con quién asociarte. El entorno o te potencia o te limita. Cuando estás en redes sociales, ves todo lo lindo de emprender. El éxito, la libertad financiera, los viajes. Que eso está bueno y sucede. Pero más que nada el comienzo no es un camino de rosas. Bienvenido al episodio 4, Distinto de Cambio. En el capítulo anterior hablamos de metas y objetivos. No alcanza solo con eso. Hoy quiero hablarle de 5 cosas que me hubiese encantado saber antes de emprender. Te hago una pregunta. ¿Para qué querés emprender? No te pregunto por qué querés emprender. Te pregunto para qué querés emprender. Hay una diferencia muy importante. El por qué es algo que detonó en vos. No sé, me quedé sin trabajo. Quiero emprender porque me quedé sin trabajo. El para qué es algo mucho más profundo. Ese por qué quizás termine en algún momento porque ya emprendiste, pero el para qué es lo que te va a sostener cuando las cosas se pongan un poquito difíciles. Y seguramente se van a poner un poco difíciles. ¿Por qué querés emprender? ¿Por libertad financiera? ¿Porque querés hacer lo mismo que hizo, no sé, tu amigo? ¿Por ego? ¿Por demostrarle algo a alguien? Es muy común escuchar eso. Me pasa muchas veces en las entrevistas que yo tengo con personas que se incorporan a nuestro equipo para poder tener su propio negocio. Y escucho mucho eso. Quiero demostrar a mi familia que yo puedo. En realidad yo quiero pertenecer a un grupo de emprendedores. Eso está buenísimo. Pero lo que no puede faltar, y es indispensable para comenzar, es tener claro ese para qué. Desde chico siempre quise tener mi propio negocio. Y como mi padre se dedicó siempre al negocio inmobiliario, ese negocio que yo quería tener era una inmobiliaria. O sea que siempre lo tuve bastante claro. O sea, tenía un para qué. Ese para qué fue mutando. Cuando con mi padre decidimos cambiar la inmobiliaria tradicional hacia RE/MAX, el para qué que teníamos era colaborar con el cambio del mercado inmobiliario. Sabíamos que iba a ser difícil, pero que lo íbamos a lograr. En ese camino pasaron un montón de cosas, pero un montón de cosas. El miedo al cambio hace que muchos no quieran que se cambien las cosas, el statu quo. Pero bueno, eso llevó un montón de decisiones, de tropiezos, de discusiones, lamentablemente también. Pero bueno, cuando tienes un para qué muy fuerte, todo eso que pasa son pequeños escollos para conseguir lo que querés. Y si eso es tan fuerte, cada golpe te da más fuerza y te levanta para conseguirlo. Por eso es muy, muy importante que tengas muy claro el para qué estás emprendiendo. El capital solo para abrir un negocio no alcanza. En mi caso, con mi padre, cuando arrancamos la primera empresa, Rodolfo Perrone e Hijos, hacíamos todo nosotros. Desde limpiar la oficina, desde atender la recepción, desde hacer justamente nosotros las visitas a las propiedades, negociar un cierre, ir a hacer las compras para que la oficina tenga los elementos necesarios para que esté funcionando. Hasta me acuerdo que mi padre, yo me había recibido de abogado y mi padre se enojaba porque me veía quizás limpiando los vidrios de la oficina. Me decía, no, esa no es tu función. Bueno, hay que hacerlo. Te guste o no te guste, al principio tenés que hacerlo. No solamente porque necesitas el dinero para otra cosa, sino que después de mucho tiempo me di cuenta que fue fundamental para poder enseñarles a otros lo que había que hacer. Hoy yo camino por la empresa y me voy dando cuenta, por ejemplo, si hay un lugar donde está sucio, que hay que limpiar, si hay algo que no está funcionando. Puedo decirle a alguien, indicarle lo que tiene que hacer porque yo lo hice. El dinero, el capital, si es una buena idea, se consigue. Hay mucha gente que quiere ganar dinero sin trabajar. Pero la idea que tenés que tener como emprendedor es que no solo es capital, sino es ponerle mucho el cuerpo, mucha cabeza, mucha dedicación, mucha energía, sabiendo que a veces las cosas van a salir mal, pero seguramente en el largo plazo, porque es largo plazo, va a ser un éxito. Si alguien te da todo el dinero necesario para abrir tu negocio, ¿vos estás dispuesto a pagar el precio que eso significa?
¿Estás dispuesto a hacer todo lo necesario para que ese negocio funcione? ¿Estás dispuesto a dedicarle tiempo, ponerle cabeza, dejar de hacer cosas que te gustarían hacer? ¿Estás dispuesto? Solamente el 20% de los emprendedores en Argentina logran alcanzar el éxito en sus negocios. Hay un 80% que no lo logra y fracasa en sus primeros 2 años. Por eso no es plata solamente. Seguramente esa persona que logró el éxito en su negocio hizo mucho más que poner o inyectarle capital. Hizo un montón de cosas que lo incomodaron para poder crecer. Poco, dedicación plena, perder algunas cosas que les gustaba hacer o posponerla para más adelante. Conozco mucha gente que en sus primeras ventas lo que hace es cambiarse su auto o hacer un viaje a Europa. Pero también conozco otras personas que son las exitosas, que en sus primeras ventas lo que hacen es reinvertir esa ganancia en su negocio, invertir en su propia preparación, entrenamiento. Por eso no es solo el dinero. Hay un montón de otras cosas más a tener en cuenta y entre ellas, dar siempre un poco más y dedicarle mucho tiempo, pasión y energía a tu emprendimiento. Es importante elegir bien con quién asociarte. Te tenés que preguntar, ¿comparte mis mismos valores? ¿Tenemos el mismo para qué? ¿Compartimos la visión? ¿Estamos juntos dispuestos a pagar el precio? ¿Vamos a empujar juntos para el mismo lado? No quiere decir que hagan lo mismo. Seguramente van a tener distintas tareas, distintos roles. Pero hay algo que tienen que tener en común, que es ese para qué claro. Muchas veces uno comienza un negocio, un emprendimiento, con las personas de su entorno y tiene lógica porque es confianza. Emprender cualquier negocio es hacerlo con gente de confianza. Pero no alcanza con la confianza. Tienen que ser personas que empujen para el mismo lado, que estén dispuestos a pagar el precio. Son personas que cuando se miren de alguna manera compartan los mismos valores y tomen decisiones parecidas. Por supuesto que va a haber discusiones, por supuesto que va a haber opiniones diferentes y eso es lo que enriquece. Pero bueno, no alcanza, como dije, con tener un capitalista. Necesitas a alguien que trabaje a la par tuyo. Yo tuve la suerte de emprender con mi padre. Y aún siendo mi padre, con todo el respeto y el amor que yo le tenía, tuvimos discusiones. Y las mayores discusiones se dan, ¿saben cuándo? Cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas no funcionan, ahí empiezan a haber algunos roces, se echan algunas culpas. Pero cuando tenés el para qué y ese para qué es compartido, todos esos errores o esas situaciones son simplemente una anécdota en el futuro. Es importante tener esas ganas de hacerlo juntos y ese para qué. Y saber que hay cosas que van a salir mal. Y se trata de esto. Para llegar al éxito vas a tener que fracasar un montón de veces. Esa es la verdad. El que te diga otra cosa te está mintiendo. Se trata de eso. Fracasar, fracasar, fracasar hasta tener el éxito. Pero para que te aguantes todos esos fracasos, sí o sí tenés que tener el para qué muy, muy claro y compartido con tu socio. El entorno o te potencia o te limita. Esta frase ya la habré dicho o la habrás escuchado, que sos el promedio de las 5 personas con que pasás más tiempo. No estoy hablando solamente en el ámbito del trabajo, de tu empresa. También estoy hablando afuera de ese trabajo. Yo recuerdo un caso cuando trabajaba hace mucho tiempo en un lugar donde llegaba, saludaba a las personas, ¿cómo estás? ¿Y qué querés? En este lugar, con este sueldo, con estos jefes. Y eso realmente te llena de energía negativa. Vos te alimentás de lo malo y te alimentás de lo bueno. Yo prefiero alimentarme de lo bueno. Y generalmente las personas que se quejan, cuando pasa el tiempo, las vas a ver ubicadas en el mismo lugar. Y las personas que tienen un pensamiento positivo, de crecimiento, de ir siempre por más, seguramente la vas a ver crecer. Quizás en diferentes niveles de crecimiento, pero la vas a ver crecer. Por eso es importante con las personas que vos te reunís. Y quizás te voy a decir algo que no gusta tanto, pero quizás te tengas que alejar de algunas personas que las querés, pero que no te ayudan, te tiran para abajo, te sacan la energía. Depende de eso. Para poder emprender y ser exitoso, no solamente tenés que reunirte con personas dentro de tu empresa que acompañen, que vayan juntas, que tiren para el mismo lado, que estén dispuestos a dar un poquito más, sino también fuera de tu entorno empresarial, reunirte con personas que te sumen y que vos también puedas realimentarlo y ayudarlos a crecer también. Cuando estás en redes sociales,
ves todo lo lindo de emprender. El éxito, la libertad financiera, los viajes. Que eso está bueno y sucede. Pero más que nada al comienzo no es un camino de rosas. Te vas a encontrar con un montón de dificultades. Y está bueno que te lo digan también, que te digan esta parte también. Porque si no, todos te muestran el resultado final, pero no te muestran el camino. Y en ese camino te vas a encontrar con un montón de dificultades. En mi caso personal tuve, obviamente, noches sin dormir, pensando en el cómo hacer crecer mis negocios. Mi negocio, enojos, tristezas, discusiones. A veces me ha preguntado, che, ¿vale la pena todo esto? ¿Tanto esfuerzo cuando los resultados no llegan? Pero si realmente tenés ese para qué tan claro, y algo muy importante que te animo a que trates de imaginártelo, imaginarte el resultado final, imaginarte consiguiendo eso tan grande que quisiste conseguir. Eso es la visión, ¿no? Es poder cerrar los ojos e imaginarte que ese para qué ya lo cumpliste. Eso es clave. Poder imaginarte ya haberlo conseguido, disfrutando de ese esfuerzo, eso creo que cambia todo. Vuelvo, no es sencillo trabajar con la visión. A mí me costó un montonazo. Lecturas, talleres, cursos, para poder entender cómo visualizar. Pero cuando vos ya lo viste, independientemente de que hayas encontrado el éxito o no, pero ya lo viste, ya viste ese éxito futuro, todo cambia. Eso te va a dar la energía suficiente para seguir adelante, aun cuando las cosas no salen, aun cuando tenés nuevos desafíos, aun cuando te cambian las reglas del juego, aun cuando la sociedad que vos emprendiste no funcionó. Si vos tenés claro tu para qué, estás dispuesto a pagar el precio y te lo pudiste imaginar de tal manera, levantando, tocando eso que lograste, realmente la satisfacción es enorme. Este año cumplimos 20 años en Rimas Parque, la empresa que empezamos con mi padre allá por el 2006. ¿Sabés qué me sigue motivando? ¿Qué me sigue levantando todas las mañanas? Es el desafío, el crecimiento, el ir por más, la evolución, seguir cambiando el mercado inmobiliario y ayudando también a otras personas a cambiar su vida como me ha cambiado la mía. Por último, te quiero decir que si tenés realmente una idea, tenés ganas de emprender, no lo dudes. Simplemente toma en cuenta las 5 cosas que estuvimos viendo en este episodio, que seguramente te van a ayudar. Pero no esperes tener todo resuelto. No esperes que tengas el plan perfecto, menos en un país como el nuestro, que nos cambian las reglas permanentemente. Todos los días nos levantamos con una noticia diferente que puede afectar nuestro negocio. Pero no importa, empezá. Empezá con lo que tengas luego de tener claro estos 5 puntos. Seguramente en el camino vas a ir aprendiendo y vas a ir corrigiendo. En 5 años, si mirás para atrás, ¿de qué crees que te arrepentirías más? ¿De haberlo hecho o de no haberlo intentado? Algo que hablo siempre con mi equipo, con mis socios, es que a veces nos olvidamos de aprender. De hecho, en el jardín nos enseñaron a jugar, en la primaria a leer y escribir, en la secundaria a interpretar. Ahora, ¿por qué como adultos no seguimos capacitándonos? ¿Por qué creemos que va a salir mágicamente o vamos a aprender mágicamente? No, yo creo que es un momento para dedicarle tiempo todos los días a la lectura y al aprendizaje. Es lo que te va a abrir la cabeza, te va a abrir la mente y te va a poder ayudar a ir siempre por más. Es fundamental capacitarse, entrenarse. Por eso te recomiendo 5 libros que a mí me ayudaron un montón. Me abrieron la cabeza, me ayudaron a pensar, a tomar decisiones. Y que muchos de ellos los sigo leyendo. Algunos los leí más de 5 veces. Porque son diferentes contextos de mi negocio, de mi vida, del país. Primero, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Segundo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tercero, un libro de liderazgo que me encanta, que es La paradoja. Cuarto, que ya los nombré, que es Meta, de Brian Tracy. Y el quinto es ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro es mi libro de cabecera.
Nos vemos en el próximo episodio de Instinto de Cambio.